Hola de nuevo y bienvenidos a las clases de interpolación de Rancho. Hoy lo que vamos a ver es otro método de interpolación llamado el método de interpolación de Hermite. Este método es mucho más sofisticado que los anteriores debido a que no solamente interpola sobre los puntos que conocemos de la función. Recuerden que teníamos n+1 puntos de valores conocidos de la función. Además, interpola ajustando los m+1 valores conocidos de la derivada de la función. Esto puede ser muy útil cuando, por ejemplo, estamos resolviendo una diferencial de un sistema físico. Supongamos que estamos resolviendo la ecuación del péndulo. Ahora, esta ecuación, como es de segundo orden debido a que la ecuación nos da el cambio de la aceleración, tenemos que resolverla utilizando ya sea el método de Runge-Kutta o ya sea el método de Euler, pero lo que vamos a hacer es que vamos a tener que cambiar esta ecuación de segundo orden a un sistema de dos ecuaciones de primer orden. De esta manera estamos resolviendo dos ecuaciones simultáneas en la cual una nos está dando la posición y otra nos está dando la velocidad. Conociendo la velocidad y la posición tenemos más información para interpolar un polinomio. La interpolación de Hermite lo que hace es que interpola considerando las derivadas de la función, es decir, en este caso del ejemplo físico serían las velocidades. Es por esto que tenemos una función que depende de los puntos y además depende de las derivadas que tenemos. A la hora de interpolar nos va a quedar un polinomio de grado n+1 por m+1 menos 1 y para interpolar tenemos que encontrar estos coeficientes c sub k. Bien, ahora, en principio, nosotros podríamos ajustar estos coeficientes c sub k resolviendo un sistema de ecuaciones lineales que está en términos de la derivada del polinomio que queremos interpolar. Ahora, este método no es nada práctico debido a la alta complejidad computacional. Por ejemplo, ustedes si quieren expandirlo por este método, tendrían que primero ajustar sobre todos los puntos que conocemos de la función y luego derivar el polinomio y ajustar también sobre los puntos de la derivada del polinomio. Esto no es muy práctico debido a que la complejidad computacional crece en orden de m por n al cubo. Esto quiere decir que va creciendo, o sea, por cada vez que aumentamos el grado de la cantidad de puntos, crece en términos de tiempo al cubo. En la práctica, este problema se puede solventar asumiendo que solamente conocemos una derivada, y esto suele ser el caso cuando estamos resolviendo problemas físicos en los cuales tenemos la posición y tenemos la velocidad. Con m igual a 1, entonces el polinomio que interpola va a quedar en un orden de 2n+1. Y lo que podemos hacer es lo siguiente, vamos a proponer dos polinomios base, uno que sea alfa sub i de x y otro beta sub i de x, cada uno de grado 2n+1, de manera que estos polinomios base, este va a ajustar a los puntos f de x y este va a ajustar a la derivada de los puntos. Cada uno, como es de grado 2n+1, si lo sumamos los dos nos va a quedar 2n+2, que es el grado del polinomio que interpola. Entonces, al expandir sobre esta base, el polinomio que interpola queda de esta manera. Queda como una suma de los términos de la base alfa multiplicados por los valores conocidos de la función más la suma de los términos de la base beta sub i multiplicados por la derivada de la función, es decir, los términos que conocemos de la derivada de la función. Ahora, un punto importante es que esta base que hemos escogido, la base alfa sub i y la base beta sub i, tiene que satisfacer lo siguiente, tiene que satisfacer que cuando evaluamos el polinomio en x sub j, efectivamente nos va a devolver f de x sub j, tal como esperamos de un polinomio que interpola. Pero asimismo también tiene que satisfacer la propiedad de que la derivada de la función que interpola evaluada en x sub j tiene que devolver también el valor de la derivada de la función en x sub j. Esto nos da la propiedad que deben cumplir los polinomios base. Esta propiedad solamente se satisface cuando tenemos que alfa sub i es igual a la derivada de beta sub i y esto es igual a una delta. Esto quiere decir que la base alfa sub i va a dar 1 cada vez que la evaluemos en los puntos x sub j
y va a dar 0 en cualquier otro punto. Y asimismo va a pasar lo mismo con la derivada de la base beta. También se tiene que cumplir que la derivada de la base alfa sub i es igual a la base beta sub i, que es igual a 0. Esto lo que nos asegura es que el polinomio que interpola va a evaluar efectivamente en f de x sub j cuando le damos un punto x sub j, y a la hora de derivar también se tiene que cumplir esto. Ahora bien, ¿qué función que conocemos satisface estas propiedades? Bueno, de la clase anterior podemos recordar que el polinomio de Lagrange de grado n satisface precisamente esta condición, de manera que podemos poner los polinomios base que son de grado 2n más 1 de esta manera. ¿Por qué de esta manera? Bueno, tenemos que construir un polinomio de grado 2n más 1. Si elevamos al cuadrado la base de Lagrange, nos va a quedar un polinomio de grado 2n. Y lo que estamos haciendo aquí es multiplicarlo por estos factores para conseguir precisamente un polinomio de grado n más 2n más 1. Lo mismo hacemos con la base beta. Por cierto, esta que ven aquí es Paulina, el caballo miniatura estrella de la clase. Para encontrar estos coeficientes a, b, c y d que acabamos de tener, lo que podemos hacer es imponer las condiciones que habíamos encontrado antes, que habíamos puesto como ecuación 1, las podemos introducir en nuestro conjunto de ecuaciones 2. Al hacer esto, podemos resolver este sistema de ecuaciones. Tenemos que notar que cuando evaluamos Li en xj, esto es igual a 1 debido a las propiedades de la base de Lagrange. De manera que podemos hacer evaluaciones sucesivas teniendo que esto también es igual a 1, tal como tenemos en la ecuación anterior, y podemos resolver para A y para B. De igual manera podemos hacer lo mismo para la base beta, teniendo en cuenta de que esto evalúa a 1, y dado que esto queda así igual a 0, en el siguiente paso podemos eliminar ese término de aquí, esto queda igual a 1, y podemos resolver con c igual a 1 y d igual a menos xj. De esta manera ya tenemos resuelta cuál va a ser la nueva base para la interpolación de Hermite. Por último, podemos sustituir en los polinomios base para quedarnos ahora con la forma de los polinomios base que podemos sustituir dentro del polinomio de Hermite, y entonces ya nos queda la forma final del polinomio que interpola. Ahora bien, ¿cómo interpolamos sobre los puntos? El procedimiento es análogo a como interpolábamos con el polinomio de Lagrange. Lo que nos queda aquí en el polinomio que interpola es una sumatoria sobre la función evaluada en el punto xy, que es precisamente los datos que ya tenemos, multiplicada por muchos términos que además incluyen la derivada de la función en xy y la base de Lagrange. De esta manera podemos programar un algoritmo que nos haga todo este trabajo y nos quede una función que interpola. Vamos a ver ahora cómo lo hacemos, cómo lo implementamos en matemática. Para implementar el algoritmo de interpolación de Hermite, lo que vamos a hacer ahora es definir dos listas, una que tendrá los valores de la función, es flist, y otra que tendrá los valores de la derivada de la función, que sería f'list. En este caso estamos interpolando sobre la función x seno de 2x, por lo tanto vamos a poner en la lista f' la derivada de x seno de 2x, que sería 2x coseno de 2x más seno de 2x. Aquí abajo tenemos las gráficas de la función original, aquí en azul, y la derivada de la función, que son estos puntos en rojo. Para comenzar a implementar el algoritmo, primero definimos la base de Lagrange tal como lo habíamos hecho en la clase anterior. Ahora que tenemos la base de Lagrange implementada, podemos pasar a definir la base de Hermite, que va a estar en términos de la base de Lagrange y las derivadas de la base de Lagrange. Aquí abajo tenemos unas pruebas de cómo podemos obtener la base Hermite alfa y la base Hermite beta. A diferencia de cómo quedó el resultado final, nosotros vamos a definir la interpolación de Hermite en términos de multiplicaciones de la función y la derivada de la función por estas bases. Aquí, en la función que interpola, lo que tenemos es, estamos evaluando los puntos conocidos de la función nflist, multiplicándolos por los términos de la base de Hermite alfa. Y asimismo, hacemos lo mismo, pero con los f' que representa la derivada, multiplicados por los términos de la base de Hermite beta. Esto nos da un algoritmo que realiza el proceso de interpolación de Hermite. Podemos probar el proceso de interpolación sobre los puntos que habíamos definido anteriormente y obtenemos el siguiente polinomio. Al graficar este polinomio para ver cómo se ajusta, vemos que
se ajusta sobre todos los puntos originales y asimismo parece que tiene la derivada una pendiente que es exactamente igual a la que había en la función original. De hecho, esto resalta cuando lo comparamos también con el polinomio de interpolación de Lagrange y vemos que este polinomio que interpola tiene diferentes características. Vemos que el polinomio de interpolación de Lagrange a veces peca de que no es muy preciso porque todos los valores intermedios se los salta, mientras que el proceso de interpolación de Hermite no se salta estos valores intermedios, pero produce un ruido debido a que al tratar de ajustar sobre los puntos y sus derivadas, el polinomio oscila fuertemente fuera de estos puntos y su derivada. Al comparar el error generado por el proceso de interpolación de Hermite y el proceso de interpolación de Lagrange, vemos que son similares. Sin embargo, en este caso, parece que el polinomio de Lagrange es mejor. Lo que no están tomando en cuenta el polinomio de Lagrange es que a veces queremos interpolar para obtener las velocidades de las curvas que hemos obtenido de algún otro proceso de integración numérica o resolución de ecuaciones diferenciales. Entonces, el error que muestra aquí no es del todo representativo del ajuste que realiza el polinomio.